Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente con lindas historias que llenan nuestro corazón. Gracias allí por sus saludos, por sus mensajes, allí a todos quienes nos escriben y nos escuchan y nos ven en este momento. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia del pastor Homero Reyes, un hombre que declara literalmente que Dios sustenta su vida. Vamos a ir a una pausa cortita aquí en la TV Nuevo Tiempo y ya volvemos con su historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy vamos con la segunda parte del pastor Homero Reyes, quien ha vivido una vida extraordinaria y hoy va a relatarnos el desenlace de su historia, de cómo tomado de la mano de Jesús, el Señor está obrando poderosamente. Y Él, por supuesto, ya está aquí con nosotros, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Pastor Homero, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente, por esta segunda parte en su historia, en esta conversación donde nos hemos conmovido, donde hemos aprendido, donde seguramente nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando el programa en este momento, se puedan sentir identificados. Pastor Homero, ¿cómo está? Primeramente, saludarle. Hola Ángela. La verdad que contento, feliz de poder estar en este programa y poder seguir compartiendo parte de lo que Dios ha hecho en mi vida en el pasado, hace y seguirá haciendo, no solamente en mí, sino también en mi familia y a través de mi familia también. Así que un gusto grande, Ángela. Amén. Nosotros también felices de tenerla aquí en el programa. Y bueno, para contextualizar allí un poco a nuestros amigos, el pastor Homero es peruano, reside en Chile actualmente, está sirviendo al Señor allí en la zona de Tomé, zona centro-sur de Chile, tiene a cargo allí a sus iglesias, tiene una esposita maravillosa, su hijito también, que es un milagro del cielo. Y bueno, quedamos en un punto de la historia donde su mamita, usted se había acabado de enterar que su mamita había fallecido. Voy a hacer un paréntesis a nuestros amigos para que quieran escuchar la primera parte de la historia del pastor Homero Reyes. Cuando terminemos acá de ver el programa, vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, Pastor Homero Reyes, parte 1, Identidad, Nuevo Tiempo, y ahí van a ver la primera parte que fue tremenda, de cómo conocieron de Jesús, de cómo su mamita conoció del Señor, sus hermanos, lo que vivieron es impresionante, así que tienen que ir allí a Identidad en YouTube, Pastor Homero Reyes, parte 1. Y ahora estamos con la parte 2, donde el pastor Homero, en este momento, Homero se acababa de enterar que su mamita había fallecido. Cuéntenos desde ahí el desenlace, Pastor Homero. Así es, escuchar una noticia como tal no fue nada grato cuando todo aparentemente marchaba bien desde el momento que empezaba a estudiar una carrera, quizás que no iba en dirección a lo que mi madre anhelaba y en mi corazón también anhelaba. Fue un golpe muy duro, no solamente para mí, sino también para la familia. Y esto precisamente me lleva a tomar una de las decisiones más radicales, entendiendo que me estaba preparando para una quizás profesión totalmente diferente, pero que igual quizás podía servir. Sin embargo, al escuchar que ya todo había acontecido, ya no iba a tener a madre, tomé la decisión de poder empezar el ministerio de colportaje. Siempre había escuchado malas, quizás noticias al respecto, testimonios diferentes, un tanto tristes. Sin embargo, yo quise vivir mi propia experiencia. Y es así como pude acercarme a mis tíos que estaba yo bajo el poder de ellos. Le dije que por favor me llevaran a cierto lugar y ellos accedieron. Le dije que no se hicieran más responsable de mí, que Dios iba a hacer cargo de mí. Entonces empezó una vida diferente. No fue fácil, pero mientras avanzaba en conocer, en cómo ir desarrollando este ministerio, también prácticamente 2 meses, 3 meses después que mi madre había bajado al descanso, que fue prácticamente el 1 de febrero de 2005, supimos por familiares cercanos que no solamente uno, sino dos, tres, cuatro, cinco personas quizás y familias enteras
empezaron a aceptar a Jesús. Y la pregunta es, ¿quién fue quien los discipuló, les enseñó para conocer de la verdad? Y el mensaje de ellos fue que mi madre en su determinado momento les dio estudios bíblicos, estuvo con ellos, y ese fue el testimonio que aún después del descanso, aún después de la muerte, daba testimonio y otros tomaron la mejor decisión de su vida. Y hoy por hoy nosotros también como hijos podemos decir gracias a Dios. Y Realmente precisamente, es una bendición, perdón, Pastor Homero, le interrumpo porque es muy emocionante saber allí cómo su mamita, bueno, fue una predicadora incansable y en la primera parte de su historia, insto a que nuestros amigos vayan a ver después la historia, cómo ella de a poco fue conociendo más y más del Señor, ese corazón sincero, humilde, dispuesto, con servicio, con amor y aún en su muerte, entregando vidas al Señor a través del bautismo, a través de su predicación, a través de su testimonio. Muchas personas se convirtieron y decidieron por Jesús y eso nos deja una marca y una responsabilidad a nosotros como cristianos. ¿Qué estás haciendo tú en casa? ¿Qué testimonio estás dejando? ¿Qué estamos predicando con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras acciones? Tu mamita, Pastor Homero, dejó una huella imborrable, un amor, un servicio que realmente es tremendo. Y cuando ella fallece, ¿le motiva a usted, pastor, a definitivamente decidirse ir a estudiar teología? ¿No es así, Pastor Homero? Y bueno, ¿qué decir allí de esta, decirlo de alguna forma, separación con sus tíos, con la familia que les estaba allí ayudando, Pastor Homero? claro, de hecho, una de las cosas, Ángela, que llegó a impactar mi vida fue que ella precisamente antes, en su vida antigua, en el mundo del catolicismo romano, quizás a las 5, 5:30, ella ya estaba desarrollando el rosario. Esa era la manera como se conducía, porque siempre en su concepto era que nadie lo iba a cambiar, pero Dios hizo un milagro. Y luego cuando conoce el mensaje, ella se levantaba a las 4, 4:30 de la mañana y se ponía a orar por cada uno de los hijos. Incluso una de las cosas que me daba risa muchas veces y me producía un tanto de gracia, es que yo, en mi uso de razón, recuerdo que entre los 14 y 16 años, cuando iba a visitarla, 4, 4:30 de la mañana, ella se arrodillaba y oraba no solamente por mí, sino por mi futura esposa, que hoy por hoy yo puedo ver cómo Dios incluso ha respondido esa oración de antaño. Entonces, para mí es un testimonio poderoso y sé que de allí en adelante, después del descanso, empieza mi vida un tanto diferente con el Ministerio de Colportaje, que también tomé la decisión firme de no saber cómo, pero sabía que Dios iba a proveer. Pude matricularme, más que matricularme, postular a la Universidad Peruana Unión para poder llevar a cabo el llamado que Dios me hizo en cuanto a la teología y poder en el camino servir en su causa. Sin embargo, por estas cosas de la vida no pudo ser posible porque había que sustentar y atender a mis hermanos menores. En familia tuvimos que hacernos cargo. Durante ese año pudimos avanzar en este ministerio apoyando, pero a fin de año, ¿verdad? Entré nuevamente con un ministerio de estudiantes que tampoco el año pasado, siguiente, 2006, fue posible, pero a finales del 2006 pude viajar por misericordia divina en llamado que tuve hacia aquí, Chile, la primera ciudad, precisamente Curanilahue. Y es allí donde me entero, Ángela, que había una universidad acá. Mi anhelo era volver a Perú, empezar allá los estudios. Sin embargo, ahora puedo mirar hacia atrás y decir cómo Dios va conduciendo cada cosa. Y estaba colportando aquí y le dije a mi hermano, mira, si es la voluntad de Dios, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un permiso, no tenemos pasaporte, no tenemos una visa extensa. Vamos a cruzar la frontera. Mi hermano intervino allí y yo le dije, Señor, si tú provees, si tú nos permites que no se complique ese viaje de ir y volver y tener un permiso mayor para poder empezar los estudios, es porque es tu voluntad. Y Dios se encargó de obrar. Ni siquiera llegamos a Argentina, solo a la frontera nos devolvieron porque no teníamos
pasaporte, y como uno tenía solamente el permiso que entra con el documento de identidad, no nos dejaron, hicieron ciertos atados, documentos y amenazas, pero Dios nos permitió volver, y lo que nos interesaba era el permiso por 90 días más. Y es allí, Ángela, que el 2007 empiezo el ministerio, precisamente el llamado de Dios a través del estudio de teología, ¿verdad? Todo el año. No fue fácil, mi hermano estuvo ahí apoyándome, y al año siguiente recibo el 2008, que tampoco pude estudiar, quizás llevando todos los ramos, solo llevaba 2, pero Dios intervino también de una manera maravillosa y se presenta un llamado para ir a Estados Unidos. Y lo que yo en un principio no comprendía es que como entre tantos estudiantes, el encargado de la universidad, ahí de preceptoría, como le decimos muchas veces el papi, el encargado, un día me llama y me dice: Homero, hay un llamado de Estados Unidos para que vayas a colportar. Pero entre tantos nombres, más de alguna vez se me cruzó por la mente tu nombre y me daba vuelta, y es por eso que estoy hablando contigo. O lo tomas o lo dejas. Y yo lo que le dije fue: mire papi, yo no tengo dinero. Ese era quizás el inconveniente, no tengo los recursos, pero si Dios se encarga y es la voluntad de Dios, avanzaré aunque no vea quizás la escalera completa, daré ese paso por fe. Y Dios, Ángela, en su gran misericordia, puso los medios. A mediados del 2008 estuve en Estados Unidos, fui por 5, 6, 7 meses máximo, volver a estudiar, pero 2 meses después, sin saber lo que podía acontecer, empezó un problema no tan fácil de sobrellevar, una periodontitis juvenil severa, ¿verdad? Sangrado bucal, maxilar superior, inferior, amanecía con sangrados constantes, y médicos y asistencias, cirugías, que el tiempo se alargó y fueron prácticamente casi 6 años en los Estados Unidos. En un principio yo me preguntaba: Ángela, pero Señor, ¿por qué me trajiste acá? Pusiste todos los medios y me tienes que permitir quizás vivir toda esta experiencia, ¿por qué? Y es más, me fui como acomodando de a poco, entrando en ese sistema allá, con deudas, tenía ciertas comodidades, incluso empezar a endeudarme con tarjetas, pero recuerdo que para el 2012, años después de haber trabajado en colportaje una y otra cosa, un día me senté y empecé a llorar, a clamar a Dios, y le dije: Señor, ¿será que todavía me amas? ¿Será que hay un poquito de misericordia? Mira, le dije, yo hice un compromiso con Dios. Le dije: Señor, lo único que necesito es salir de esta deuda. No me interesa lo material. Solo quiero volver allá, de donde tú me llamaste, donde pude empezar. No sé cómo, Señor. Yo no puedo ver todo el panorama completo, pero solamente provéeme lo necesario para volver a casa, volver a estar un rato con mis hermanos y volver a la universidad. Y sabes, Ángela, Dios proveyó todo lo que necesitaba. Quizás no me dio grandes recursos para volver, porque volví con muy pocos recursos, pero para inicios del 2014, la primera semana, estuve nuevamente pisando las aulas de la Universidad Adventista de Chile, y yo miraba alrededor y miraba mi vida años antes en los Estados Unidos, y yo podía decir: Señor, gracias. Hasta este punto, Pastor Homero, y quiero destacar algo: oraciones específicas. Hay oración, usted es muy claro al hablar con el Padre Celestial, hace unas oraciones muy específicas, y a Dios le gusta que seamos claros y directos con Él. Y Él responde, y en su vida el Señor fue respondiendo. No más cuando sucedió en lo del colportaje, con la situación de Argentina y que necesitaban un poco más de tiempo, el Señor respondió: aquí están, 3 meses más. Bienvenido, aquí es donde te necesito. Sucede lo de Estados Unidos, que allí el papi, como le dicen en la universidad, estuviese pensando en el Pastor Homero. No es casualidad, es causalidad, con un propósito, un propósito. Después sucede esta situación en Estados Unidos, y que fue muy, muy, muy compleja, o sea, hasta el punto de clamar a Dios, llorando, cuando uno está ya en un punto de desesperación. Señor, quiero es retornar al punto inicial para terminar
tu carrera, servirte a ti. Ese es mi anhelo, mi deseo. Pero en esta situación donde te sucede la enfermedad, donde empiezas a sangrar y lo que viene allí con las cirugías en Estados Unidos y eso, no todo es color de rosa. Dice, en el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, dificultades. Y Jesús dice, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás confiando tú ante este problema, ante esta aflicción, ante esta dificultad? Homero sabía, o sabe muy bien en quién confía. Y yo quiero allí, porque usted decidió por Jesús mediante el bautismo en esos 6 años, el fortalecer su vida espiritual, allanó un camino y una preparación. ¿Qué vino después, estando ya aquí en Chile? Si quiere hacer algún comentario allí al respecto de esa vida espiritual que fortaleció allá en Estados Unidos, Pastor Homero. Claro que sí, Ángela. Mira, una de las cosas que me llamó quizás el llamado de Dios de decir, hijo, no te he abandonado, estoy aún contigo. La confirmación fue desarrollándose por allá, por el 2012 en adelante, después de esa oración. Dios me ayudó a salir de todo lo material. Incluso recuerdo haberme endeudado con un auto cerca de 15, 16 millones o un poquito más, que al final se lo dejé a alguien por unos 2, 3 millones y le dije, mira, hazte cargo, hazte responsable, no quiero saber nada. Pero más allá de eso, tuvimos junto a 2 amigos queridos de México desarrollar un ministerio maravilloso que era Seminarios del Conflicto de los Siglos, y esto lo desarrollamos precisamente en el estado de Colorado, donde, gracias a Dios, digo, gracias a la misericordia de Dios, pudimos entregar cerca de 24,000 conflictos de los siglos en cada iglesia, y cada hermano se comprometía, compraba de 300, de 500, de 1000, porque entendían que había una labor que hacer alrededor. Así que puedo ver esto del pasado como una experiencia maravillosa, la mano de Dios guiando, ¿verdad? Allá. Y cuando ya empiezo el estudio acá, entre colportar y trabajar en la universidad, siento que Dios iba proveyendo. En algún momento de mi vida quizás tenía una experiencia puntual. Recuerdo, llegaba julio y no tenía recursos, solamente tenía 200 pesos. Y me llamaron para colportar y yo le dije, mira, envíame dinero, no tengo para el pasaje. Pero esa noche misma, recuerdo que a una cuenta que tenía en el banco aparecen $200. Yo dejé una cuenta abierta en Estados Unidos y al día siguiente me hablan y me dice, mira, siento que Dios me habló y me pidió que te entregara esto. Y Dios no solamente eso, podría contar mucha experiencia, como Dios en el momento más necesitado, no es que estaba quizás pidiendo, pero Dios usaba instrumentos para poder avanzar y no congelar la universidad. Y es así como vamos precisamente avanzando año tras año. Parecía que en algún año ya quizás iba a claudicar, iba a desmayar, pero Dios estaba ahí. Y yo no tengo nada de qué quejarme del pasado, porque Dios ha sustentado mi vida, Ángela. Y después de haber terminado precisamente el 2018, que hice la práctica final allá en Chihuayante, fue una experiencia muy maravillosa que viví. Luego era el tema del llamado. Yo soy extranjero y tenía muy pocas probabilidades de empezar acá, pero yo me coloqué en las manos de Dios y dije, Señor, es tu obra, si tú me llamas aquí o allá, estoy en tus manos. Y Dios, Ángela, me llamó como pastor adjunto con el pastor Samuel Cares, en el distrito de Los Ángeles, un tanto surponiente, ¿verdad? Y me hizo cargo de nacimiento y alrededores, que luego al siguiente año, desde la administración me dijeron, bueno, ahora vas a ser el pastor distrital. Y yo me ponía a pensar y decía, Señor, todavía estoy soltero, ¿y será que voy a atender esto? Pero Dios, Ángela, siempre glorifico a Dios porque Él se encargó paso a paso de dirigir. Y de hecho, un poquito más adelante, en esa oración, en esa búsqueda, ¿verdad? Dios también proveyó quien ahora es mi esposa, que siento que en esa búsqueda Dios obró maravillosamente, y a inicio del 2021, orando al Señor, y de hecho ella después me comentaba que como 3, 4 meses antes, ella había orado y le había dicho, Señor, mira, yo necesito, si tú me vas a permitir unir mi vida con alguien, que sea un hombre que te sirva, que te ame.
Entonces, Dios por allá obraba a través de ella y también a través de mí, que nos permitió empezar una relación el 2021 a finales del primer mes, en plena pandemia, que luego hubo complicaciones para que venga a Chile. Pero lo que me llama la atención es la decisión, la determinación de ella, porque siendo enfermera en el área de salud, ya 5 o 6 años de trabajo, yo le dije, mira, si tú unes tu vida conmigo, en realidad más allá de mí, tú te estás uniendo con Dios al servicio de Dios y vas a tener que dejar tu carrera, tu cultura, las comodidades de acá. Y yo le dije, ¿estás dispuesta? Me dijo, sí, estoy dispuesta a avanzar. Si es el llamado de Dios, allá iremos. Y ahora, como fruto de aquello, puedo ver cómo Dios ha ido conduciendo y tenemos un bebé maravilloso que en el periodo del embarazo no fue nada fácil. Al cuarto o quinto mes hubo riesgos de aborto. Me tocó hacerme responsable no solamente de casa, sino también de la iglesia, alrededor de 6 iglesias, grupos atendiendo, pero también al apoyo de la hermandad ahí en el distrito de Tirúa de estar constantemente y a la administración de la asociación también comprender por lo que estaba sucediendo. Y Dios intervino y el nacimiento del bebé fue un nacimiento maravilloso. Lo tuve en mis brazos, sanito, y hasta aquí podemos decir, Señor, gracias porque tú nos has conducido y sabemos que lo seguirá haciendo en el futuro. No importan las pruebas, ¿verdad? No importa las pruebas. De hecho, yo ahora hace unos años atrás, Ángela, tuve que ya proceder a cirugías más extremas de extracción total, dentadura, y ahora, de hecho, hace poquito me hicieron las últimas cirugías. Estoy en ese proceso de recuperación, quizás ya para medio año después esté un poco mejor. Así que yo agradezco también a Iván, quien tomó mi caso, que en algún momento, de hecho, cuando terminé la universidad, Dios puso todos los medios, Ángela, pero Dios obró a través de este médico también, porque yo no tenía nada de dinero y es muy costoso estas cirugías. Y él me dice, tú crees en Dios, yo creo en Dios, yo voy a poner mi fe en Dios y voy a creer también en ti. Así que yo voy a proceder con la cirugía y no te preocupes, tú me vas a ir pagando como tú puedas. Wow, para mí eso fue sorprendente. Y de hecho me tardó 5 años poder cubrirle la primera parte. Y yo agradezco también a la iglesia por ese cuidado que ha tenido, no solamente mi persona, sino de mi familia. Y soy un hombre agradecido y feliz ahora de disfrutar de este distrito, Ángela. Amén. Yo quiero agradecerle, pastor, por su tiempo, por habernos contado tantos detalles de su historia tan relevantes que realzan la confianza plena en este Padre Celestial que no nos deja, que tomados de su mano hay que avanzar, de ver cómo las oraciones de su mamita en cierto momento por su esposa realmente hoy son una alegría en el hogar, en el Señor, dice, porque con Cristo en la familia, oh, qué hogar feliz, y como ella también, su esposita, orando por ese hombre idóneo que amara a Dios por sobre todas las cosas, que sirviera al Señor, hace totalmente la diferencia. No digo que sea perfecto, hay subes y bajas en esta vida, pero de la mano de Dios se pasan estas turbulencias y estas tormentas que puedan pasar, y me alegra escuchar cada milagro en su vida. Pastor, si quiere dejarnos un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa, ¿qué les diría a partir de su historia de vida? Adelante, Pastor Homero. Querida Ángela, mira, quisiera culminar con algo muy puntual, lo que ya menciona Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El anhelo mayor es un día no muy lejano ser glorificados con nuestro Padre Celestial. Pero la condición es padecer. No es una vida cómoda que simplemente debemos aceptar el mensaje, sino que debemos hacer nuestra parte, de vivir esa comunión estrecha, de cuidar nuestro relacionamiento con el prójimo y de cumplir la misión, hablarle a alguien más de ese Dios maravilloso. Y cada uno de nosotros, más que los testimonios que nosotros tenemos en la palabra de Dios, de aquella gran nube de testigos, tú y yo somos aquel ángel, aquel mensajero que Dios espera usar para poder alcanzar a otras almas para su reino. Así que agradezco mucho por esta oportunidad tan maravillosa de poder permitir
compartir este pequeño testimonio. Amén. Muchas gracias, Pastor Homero, por ese mensaje final. Esta es la invitación, queridos amigos, orando y confiando en la mano poderosa del Creador. Haz tu parte, haz tu obra. Pasas por luchas, dificultades, aflicciones. Confía en el Señor, no sueltes su mano. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.